Bendiciones hermanos y amigos, buenas noches, Dios les bendiga. El día de hoy somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida Sur. Para los que hoy nos acompañan, el Señor trae una palabra de bendición y edificación para todos nosotros. Antes de iniciar con la predicación, permítame orar. Y si usted puede, donde está usted, puede cerrar sus ojos para que no se distraiga en este breve momento de oración para poder comenzar con la prédica. Y bueno, pues comenzamos con la oración. Señor, en esta noche te pido, Padre, por esta predicación, por esta palabra, este mensaje que tú traes para tu pueblo, Señor, y no solamente para tu pueblo, sino para la gente que oiga, Señor, para los oyentes. Te pido, Padre, que tomes el control de mi vida, Señor, de las personas que están escuchando, Señor, que tomes el control del alrededor nuestro, Señor. Y te pido, Padre, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí hablando, Señor, a tu pueblo. Que no sean mis propias fuerzas, Señor. Quita todo lo que impida que esta palabra, Señor, edifique a los hermanos en Cristo, Señor, y a los oyentes. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, el tema que trae Dios para esta noche es: por sus frutos los conoceréis. Como cristianos debemos estar alertas de nuestro alrededor, ya que estamos rodeados de varios tipos de personas, ya que van desde las amistades, amigos íntimos, familia, hasta los hermanos en Cristo. Pero me voy a enfocar más en los hermanos en Cristo, ya que debemos estar alertas, y no es que en tiempos actuales hayan falsos hermanos, sino que desde antes de que se fundara la iglesia primitiva, Cristo advirtió de esta manera, y esto lo dice Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20. Si puede, acompáñenme en esta lectura. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y concluye la lectura con esto: así que por sus frutos los conoceréis. Con este pasaje bíblico nos da a entender que desde el principio nos guardemos de los falsos profetas. Pero para que lo entienda mejor, no solamente se refiere a esos falsos predicadores o profetas, sino también a los falsos maestros. Y el libro de Judas lo describe así. Vamos a Judas capítulo 1, versículos 17 y 18. Y dice así su palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y también hay otro pasaje que lo explica, que hay una explicación acerca de esto, y está en 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15. Y dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, al decir esto, no le doy ningún poder a ellos, aunque Satanás se pueda disfrazar como ángel de luz y los ministros falsos como ministros de justicia. Porque en la final de la lectura dice que el fin de ellos será conforme a sus obras. Y a continuación vamos a ver unos ejemplos que nos muestra la Biblia acerca de falsos profetas y falsos hermanos. El primer ejemplo es de un hombre llamado Bar Jesús.
y este pasaje lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 6 al 12. Y dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Al ver este pasaje, quiero contarles algo que posiblemente no se puede notar a simple vista en esta lectura. La historia relata que el procónsul era un varón prudente. Aunque tenía enfrente un mago, podía discernir entre lo falso y verdadero, porque para eso llamó a Pablo y a Bernabé, porque quiso escuchar de la palabra de Dios. Fíjese muy bien, la historia no dice que el procónsul quería escuchar más de la palabra de Dios, ya que el mago era un falso profeta y en su prudencia mandó a llamar a Pablo y a Bernabé para escuchar de la verdadera palabra de Dios. Y con esto podemos ver y comprender que el procónsul logró discernir entre lo falso y verdadero hasta que llegó a convertirse. Y bueno, hermanos, aquí va otro ejemplo. Otro de los pasajes es el de Ananías y Zafira. Pero para darles contexto, les voy a leer versículos antes del pasaje. Aquí está lo que va a dar el contexto. Hechos capítulo 4, versículos 34 al 37. Y dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y bueno, hasta ahorita todo iba bien, pero en el capítulo siguiente es cuando comienza el problema. Hechos 5, versículos del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo nada de lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis
en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En esta historia podemos aprender que entre los miembros de la iglesia de tiempos pasados y tiempos actuales pueden haber unos cuantos que no den buen testimonio, o en otras palabras, que no den buen fruto. Y uno de los planes que tenía la iglesia primitiva en ese entonces era atender a las viudas, a los hermanos que vivían en necesidad, etc. O entre otras personas. Y entre todo esto abundaban los hermanos que daban frutos buenos, hasta que llegamos con la situación de Ananías y Zafira. Ellos tenían el conocimiento que era necesario dar el precio completo de lo que hayan vendido y darle el dinero a los apóstoles, pero decidieron robar, porque sustrajeron dinero de lo que recibieron de la venta de una heredad, y lo que les sobró se lo quisieron dar a los apóstoles. Y bueno, como último ejemplo es algo de algo que se ve hoy en día. Normalmente en las redes sociales se tiende a ver malos entendidos. También pueden haber falsos hermanos, falsas doctrinas que pretenden ser seguidores de Cristo y llevan una vida en desorden, que no dan buenos frutos, y con esto debemos tener cuidado. Y bueno, como ejemplo, durante esas fechas, yo he visto en las redes sociales unos orientales que dan sus estudios bíblicos, y con el paso del tiempo me di cuenta que se trataba de una secta, que creen que Cristo volvió, o sea que ya volvió, y que encarnó en una mujer. Y cuando la misma Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, y el versículo de referencia está en 1 Tesalonicenses 5:2. Y bueno, entre todo este tipo de publicaciones hay gente que les reprende, otros sectarios que defienden al grupo, otros que nada más comentan que quieren el estudio, otros que son inconversos y ponen comentarios fuera de lugar. Y también, por último, las personas que contestan a sus mismas publicaciones y están de acuerdo con ellos mismos. Es como si yo diera una prédica y cuando se publica soy el único que dice amén y contesta las palabras de lo que se dijo. Y bueno, con todo respeto, pero si estamos en los últimos tiempos, es tiempo o es hora de discernir si formar o no parte de este tipo de grupos, porque la única salvación la trae Cristo y no hace falta de más que frutos verdaderos de arrepentimiento. El Señor sabe cómo llevamos nuestras vidas y nosotros debemos saber cómo las llevamos también. Aunque podamos decir que somos cristianos, pero no damos buenos frutos, podemos estar engañando quien nos oiga que somos cristianos, pero no podemos engañar al Padre Celestial. Y esto es lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Este versículo representa lo que nosotros damos en nuestra vida, ya sean frutos buenos o frutos malos. Y podemos ver que también nuestras vidas juegan papeles o muchos papeles en las parábolas. Y para esto les voy a leer unos ejemplos. El primer ejemplo es la parábola del sembrador. Y esta está en Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 8. Pero nada más voy a leer el versículo 3 y el 8. Y dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, pero
En el versículo 8 dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual 60, cual a 30 por uno. Y como sembrador somos responsables de lo que sembramos. Y no solamente es la palabra de Dios, sino que también son nuestras acciones. Recuerde el versículo de Gálatas 6:7. Y en esta misma parábola somos también como la tierra. Porque en la tierra también hay tierra que es buena para dar frutos buenos. Hay tierra que es muy buena para dar frutos malos, y la tierra que simplemente es estéril. Y con esto quiero decir que hay gente que es buena para hacer cosas buenas, hay gente que es muy buena para hacer cosas malas, y hay gente que simplemente no hace nada. Ahora pasemos a otro ejemplo, y esa es la parábola del trigo y la cizaña. Y esta está en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Y dice así: le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos, dice así, los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo os diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola jugamos el papel del fruto, ya que en una congregación hay quienes son hijos de Dios y hay quienes no lo son. Ahora es momento de reflexionar si como sembradores sembramos y cosechamos buenos frutos, si como tierra producimos frutos buenos, y si de los frutos de la parábola del trigo y la cizaña somos el trigo. Con esto concluyo: es necesario producir buenos frutos y ser frutos buenos para no ser echados al fuego, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Amado hermano, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de sembrador eres? ¿Qué tipo de fruto das? Y por último, ¿qué fruto eres? Y bueno, para que estas preguntas sean contestadas tenemos que orar. Ahorita vamos a orar para que el Espíritu Santo nos revele nuestra verdadera condición espiritual. Desde donde usted está, si puede acompañarme cerrando sus ojos para que no se distraiga, hágalo. Señor, en esta noche agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias porque permites que esta palabra haya sido predicada, Señor. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que estuvieron dispuestos a escuchar, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele si somos buenos sembradores, si como tierra damos frutos buenos, si como el fruto somos el trigo, Señor, que somos el buen fruto. Te pedimos, Padre, que entre todo esto, Señor, seamos aprobados como buenos, Señor, buenos delante de ti cuando tengamos que partir, Señor. Te pedimos, Padre, que durante el tiempo que vivamos aquí en la tierra, Señor, podamos producir frutos buenos, para que, como dice tu palabra, para que por nuestros frutos, Señor, seamos conocidos, Señor, y hallemos gracia delante de ti y de los hombres, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, eso es todo por hoy, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha bendecido con su palabra. Y bueno, les recuerdo estos anuncios, hermanos. Tenemos las cápsulas de vida lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 en punto de la noche aquí en el Facebook. Tenemos las prédicas en línea todos los jueves en Facebook y en YouTube a las 8 de la noche. Y también por último les recuerdo que tenemos prédicas o servicios presenciales los domingos, uno a las 10 de la mañana y a las 12:30 del día. Recuerde que contamos con nuestras medidas de seguridad y sana distancia, sanitizamos el lugar y bueno, pues confíe que el Señor también lo respalda, lo cubre y lo protege mientras usted está dentro de nuestras instalaciones. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Bendiciones.